unidad 4 vamos a tocar los temas, siempre hablando de las funciones de dos variables, pero ahora vamos a seguir estudiando aquellos conceptos que ustedes aprendieron en su curso anterior de métodos, el concepto de lo que es la derivada de una función, ¿no? Derivada de una función. Ustedes recordarán que en métodos 3 aprendieron a derivar diferentes tipos de funciones, como también ustedes aprendieron a identificar los teoremas o reglas de la derivada que existen para una función de una variable. Vieron la definición de la derivada y precisamente el día de hoy vamos a arrancar ese tema de la derivada de una función de dos variables. En este caso, lo único que vamos a hacer es generalizar o extender el concepto a una variable más. Entonces, revisando que no hay nadie más en espera, vamos a compartir pantalla para que vean la pizarra. Y tenemos aquí la definición de lo que es una derivada. Primero vamos a estudiar el concepto de definición de la derivada parcial, ¿no? Son derivadas parciales. Entonces, la definición habla de que si tenemos una función definida por z igual a f de x, y, donde esta es una función en términos de x y y, entonces vamos a decretar que la derivada parcial de la función z con respecto a x se define de esta forma. La simbología que tengo en el lado izquierdo de la igualdad, o sea, esto que tengo aquí, esto que acabo de subrayar, son las formas diferentes para indicar la derivada parcial de esa función con respecto a x. Estas son las tres formas más usadas en matemáticas, en métodos, de decretar una derivada parcial. En primer lugar está esta figurita que parece un 6 invertido, ¿verdad? Esta figurita que parece un 6 invertido, ese es el símbolo de la derivada parcial. ¿Ah? Es como un 6 al revés, ¿no? Así cuando usted escribía dy de x, usted escribía una d normal. Ahora la derivada parcial hacemos ese como 6 invertido y al lado escribimos la variable dependiente. En este caso, esto se lee derivada parcial de la función z con respecto a x. En la segunda expresión yo lo puedo denotar como un subíndice. Perdón, como un subíndice. Vamos a utilizar el color negro aquí. Esta es la notación de su índice, que también indica que es la derivada parcial de la función z con respecto a x. Y tenemos la otra forma de decir la derivada parcial de la función f con respecto a x. O sea, las tres quieren decir lo mismo. Y miren que por definición es un límite, ¿verdad? Es un límite cuando delta x, ustedes recordarán el delta es lo que le llamaron en métodos 3 el cambio, ¿no? Se llamaba la tasa de cambio, ¿no? Bueno, cuando el delta x tiende a 0, de esto que tengo aquí, f de x más delta x, y, menos f de x, y, todo esto entre delta x. Entonces, si ustedes ven en la fórmula, la parte que está relacionada con el delta x, o mejor dicho, la parte que relaciona delta, es con respecto a x, aquí, x más delta x. Ustedes recuerdan que esto era lo que le llamábamos la tasa de cambio, ¿verdad? Cuando mirábamos aquel concepto de derivada como una tasa de cambio, ¿no? Entonces, el delta x es el incremento que representaba el cambio en el valor de x, y
Y pues se escribe normal. En este caso, cuando quiero calcular la derivada parcial de la función con respecto a x, el incremento lo recibe x y no lo recibe y, ¿verdad? Y le restamos la función original y todo eso lo divide entre delta x. Aquí en color rojo especificamos que x es la variable que sufre la variación, x varía y y se mantiene fija, ¿verdad? Es fija. Entonces, cuando usted va a calcular la derivada parcial de una función con respecto a x, la fórmula que van a utilizar es la que tenemos aquí, ¿verdad? Ok. Y tener en cuenta lo siguiente, que x es la variable que va a variar, o mejor dicho, la variable que va a derivar, y y la va a mantener fija, constante. De forma análoga, ¿verdad? De forma análoga, tenemos la derivada parcial de la misma función, pero ahora con respecto a y. Y esta se define mediante esta forma. Miren, entonces aquí tenemos la misma estructura de la derivada. Aquí tengo el simbolito del 6 al revés, el ganchito, derivada parcial de z con respecto a y es igual. Esta es notación de su índice, que es lo mismo, derivada parcial de z con respecto a y la forma tradicional, ¿verdad? Parcial de f con respecto a y va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0. Mire que ahora el incremento lo sufre y ya no x. Si usted compara las fórmulas, en la segunda, cuando queremos calcular la derivada parcial de la función con respecto a y es la que sufre el incremento y x se mantiene fija. Es la misma fórmula, solo que ahora el incremento es para la otra variable independiente. Entonces aquí en color rojo hacemos la notificación que cuando usted deriva parcialmente con respecto a y, x es fija y y varía. Es la variable a derivar. Entonces, esas son las dos formulitas para poder nosotros utilizar la definición. Y por acá voy a hacer un ejemplo en donde vamos a calcular las dos derivadas parciales, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. La clase de hoy lo que me interesa es que usted utilice la definición que acabamos de ver acá. Entonces, a ver, veamos. Calcular la derivada parcial. Vamos a ver. Calcular la derivada, perdón, la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y la función es f de x, y igual a x al cuadrado y más 2xy cuadrado. Bien, tengo una función ahí de dos variables. Entonces, vamos con la solución. Vamos con la solución del ejercicio. ¿Verdad? Primero voy a calculamos utilizando la definición, la derivada parcial de la función con respecto a x. Entonces, escribimos su formulita. Recuerden que era el límite cuando delta x se aproxima a 0. Voy a escribir otra vez la formulita. Recuerdan que era f de x más delta x y y se mantiene fija, menos, le resto la función f de x, y lo dividimos entre delta x, ¿no? Entonces aquí
Si ustedes recordarán la definición, cómo lo hacían en métodos 3, ustedes acá calculaban estas derivadas parciales. Bueno, las derivadas normales utilizando la definición del límite. Y recuerden que aquí, como estoy calculando la derivada parcial con respecto a x, en donde está la x en la función, lo reemplazo por el valor x más delta x. En este caso, aquí tengo un x al cuadrado en la función, multiplicando por y. Pero entonces yo tendría aquí x más delta x elevado al cuadrado por y. ¿Ya? Estoy reemplazando en la función más 2. Aquí tengo otra x, lo reemplazo por x más delta x y lo multiplico por y cuadrado. La fórmula dice menos, es este menos de acá, ¿verdad? Este menos de ahí. Y como la función tiene más de un término, voy a abrir paréntesis y escribo la función x al cuadrado por y más 2x y cuadrado. Y todo esto va dividido entre ¿quién? Entre delta x. Bien, ahí está. Ahí está la sustitución. Entonces repetimos aquí. Para utilizar la fórmula, en la primera parte, en donde está la x en nuestra función, lo voy a reemplazar por el incremento, x más delta x. En donde está la x en la función, lo reemplazo por el incremento, x más delta x. Y luego le resto la función original y todo eso se divide entre delta x. Como es un límite lo que estamos calculando, muchachos, ustedes siempre tienen que hacer esto, de ir escribiendo el límite hasta ya cuando vaya usted a hacer la evaluación final, usted lo deja de escribir. Pero por mientras usted está simplificando, tiene que seguir escribiendo el límite. Entonces, vamos con el proceso de simplificación. Por ejemplo, aquí yo tengo un x más delta x al cuadrado. Bueno, aquí puedo utilizar una condición de producto notable para poder simplificarlo. Si lo hago, me va a quedar, vamos a ver, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, en este caso sería 2x por delta, más el último elevado al cuadrado, que en este caso sería delta x al cuadrado. Entonces, para no confundir aquí, voy a utilizar un corchete y voy a escribir acá delta x al cuadrado. Quiero corchete y recuerde que este producto notable va multiplicado por y. Más, pues aquí si multiplico me quedaría 2x por y cuadrado, ¿sí? 2x por y cuadrado más 2y cuadrado por delta x. Y aquí menos por más te da menos, x al cuadrado y menos por más también te da menos. Aquí nos quedaría 2x y cuadrado. Todo esto entre el delta de abajo. Bueno, seguimos con la simplificación acá, muchachos. Entonces tendríamos aquí la derivada parcial de z con respecto a x. Aquí tendríamos límite cuando ese delta tiende a 0. Ahora multiplico aquí, nos va a quedar x al cuadrado por una y, por esta y de aquí afuera, más 2xy por delta x, más la y por el delta x al cuadrado, más 2xy cuadrado, más 2y cuadrado delta x, menos x cuadrado por y, menos 2xy cuadrado. Y todo esto entre delta x. Bueno, términos semejantes en la parte del numerador. Ayúdenme a ver si algo se puede sumar, restar o cancelar.
ejemplo, este x al cuadrado por y, ¿se puede sumar con algo? Con el penúltimo. Así, ¿verdad? Con este. Y tienen signos contrarios, así que se cancela. ¿Qué más? ¿Qué más se puede eliminar? Delta X. El 2x a la 2xy a la 2. Ah, también, correcto. Este se va con este, ¿verdad? Muy bien. Pues por el Delta momento, x también. ¿con quién? ¿El delta X con quién? Ah, es que está junto con el 2y, ¿verdad? No se puede. Pero si se pueden sumar, sí, se puede hacer. Bueno, aquí yo tengo 2xy por delta y no hay otro que tenga eso. Así que solo me quedaría, vamos a ver, 2xy por el delta más y por el delta x que está elevado al cuadrado y más 2y cuadrado delta x. Esos fueron los términos que nos quedaron. Vamos a ver. No, y solamente eso. Y esto va dividido entre delta x. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, yo veo que el delta x se repite en la parte del numerador, ¿no? Podría factorizarlo por factor común. Entonces podríamos tener aquí el límite cuando delta x tiende a 0, factorizando un delta x, me va a quedar 2xy más, aquí me quedaría un y por un delta x más 2y cuadrado. Entre el delta de abajo. Pero ¿qué pasa con los delta, muchachos? ¿Qué pasa con los delta? Se vuelven uno. Se hacen uno, muy bien. Entonces este se cancela con este de acá. Y por ende, pues el límite al final, perdón, aquí era de color azul, sería derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Entonces en la parte del numerador me quedó 2xy más y por delta x más 2y cuadrado, ¿verdad? Ahora, si delta vale 0, ¿cuánto vale este? Si delta x vale 0, ¿cuánto vale ese? A ver, si delta x es 0, ¿cuánto vale ese término que acabo de señalar? Pero Vale 0, muy bien. Entonces, mire, eso quiere decir que la derivada parcial de z con respecto a x es la función 2xy más 2y cuadrado. Ahí está la respuesta. No sé si hay preguntas, muchachos. Ahí tengo la consulta. ¿Por qué se eliminó el 4 delta X? Porque delta x vale 0. No, no es 4, es y. Es y Ah, por delta x. ya, ok. Ya estoy evaluando el límite nuevamente, entonces como delta x vale 0, entonces esa parte se anula, ¿va? Se hace 0. Entonces la derivada es la función que tenemos en rojo. No sé si estamos bien. Con el paso del tiempo, Rasputia y yo nos hicimos más y más íntimos. En la escuela y en otras reales. Yo empecé a trabajar como contador en
parecía que todo al fin se estaba resolviendo. Sí. Por supuesto, lo natural. Porque resulta que ello llevará nuestra relación al siguiente nivel. Yo los declaro marido y mujer. Ok, de la misma forma, vamos a calcular la otra derivada parcial, ¿verdad? Con respecto a y. Entonces, calculando la derivada parcial de la función con respecto a y. Vamos a hacer una separación aquí. Y vamos a calcular la derivada parcial de la función con respecto, bueno, vamos a hacer un poco más abajo. Calcular la derivada parcial de la función con respecto a y. Recordemos la fórmula, límite cuando ahora es con respecto a y, delta y, va a ser igual a f, x se mantiene fija y y varía, menos la función entre delta y. Perfecto. Bueno, entonces al hacer la sustitución tendríamos la derivada parcial de la función z con respecto a y va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0. Ok, la función era... bueno, tengo que regresar aquí. X al cuadrado y por 2x de cuadrado. Ok, x al cuadrado y, o sea, me quedaría x al cuadrado, y como hay una y, entonces lo reemplazo por el incremento, delta y, más 2x y más delta y al cuadrado, ¿verdad? Menos, le resto la función que sigue siendo x cuadrado y más 2x y cuadrado. Y esto se divide entre delta y. Entonces, si entendimos el procedimiento de arriba, cuando calculamos la derivada parcial con respecto a x, vamos a poder resolver este sin ningún problema, ¿verdad? Hay que quitar los productos notables, en este caso lo tengo aquí en el segundo término. Entonces nos va a quedar derivada parcial de z con respecto a y, es igual al límite, cuando delta y tiende a 0. Aquí multiplico, me quedaría x al cuadrado por y, más x al cuadrado por delta y, más, bueno, 2x multiplicaría al producto notable, entonces sería y cuadrado, más 2y por delta y, más el delta y cuadrado. Menos por más te da menos, x al cuadrado por y menos por más también te da menos, 2x y cuadrado. Todo esto entre delta y. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, esto siempre lo tenemos que seguir anotando. La derivada parcial de z con respecto a y, luego el límite cuando delta y tiende a 0. Y multiplicamos acá, ¿verdad? Entonces sería x al cuadrado por y, más x cuadrado por delta y, más 2xy cuadrado, más 4xy, ¿no? 4xy delta y, más 2x por delta y cuadrado, menos x cuadrado y, menos 2xy cuadrado. Vayan revisando cuáles son los términos que se pueden sumar o se pueden cancelar para ir simplificando esta expresión. X al cuadrado a la y menos x al cuadrado y. X al cuadrado por y, correcto. Y el otro, 2xy cuadrado por y, así es. Entonces al final nos quedó x al cuadrado por el delta y más
4xy por f delta y más 2x por el delta y elevado al cuadrado y se divide entre delta y. Entonces, al igual como en el anterior, aquí pudiéramos factorizar también bueno, el objetivo es quitar el delta y, ¿no? Si lo hacemos, podríamos factorizar ese delta, que es el que nos está estorbando, delta y que multiplica ¿quién? A x al cuadrado más 4xy más 2x por un delta y, ¿no? Y esto lo divide entre delta y. Entonces, el objetivo es cancelar el delta y aquí podemos ver que eso se cumple. Se cancelan los delta y el límite final que tendríamos que resolver sería el siguiente. Límite cuando delta y tiende a 0, ¿qué nos quedó al final? Un x al cuadrado más 4xy más 2x por delta y. En este término que voy a señalar aquí, si delta y vale 0, ¿cuánto vale ese término? 0. Vale 0, correcto, entonces se anula, ¿verdad? Así empezó nuestra vida de casado. Como la de cualquier otra pareja de recién casado. Buenos días, Ramputia. Ya me para de que sea trasero. Función z con respecto a y va a ser igual a x al cuadrado más 4xy. Esta es la respuesta. Pregunta. Preguntas del procedimiento. Demonios, ¿cuántas veces tengo que decirte que cuando uses tiempo no toques el asiento? Fui yo. ¿Y por qué estás así, tonto? Ya no se puede hacer para atrás. Quiero que ustedes... Ajá. Porque hoy hicimos las titis. Básicamente el objetivo de todo este proceso, el objetivo principal es eliminar el divisor, ¿verdad? Así es, Denis. Es eliminar el delta que tienes abajo, no importa si es en X o es en Y. Lo importante es quitarlo, tratar de eliminarlo, porque esta expresión es la que nos está impidiendo calcular la derivada parcial en este caso. Entonces, el objetivo de calcular el límite es precisamente porque el objetivo principal que nosotros tenemos es quitar ese delta del denominador. Correcto, así es. David Denis, perdón, ya le cambié el nombre. Entonces, miren, ahora quiero que ustedes intenten esto. Yo voy a escribir una función acá, ¿verdad? Calcular. Esto es para que agarren práctica. Calcular la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y si la función es f de x, y. Quiero que trabajen en esta función ustedes. La función es x menos xy más y cuadrado. X menos xy más y cuadrado. Entonces ustedes van a calcular utilizando la definición, ¿verdad? Vamos a cambiarlo de color para que lo tengan presente. Nota. Utilizar la definición. Utilizar la definición. Entonces, van a utilizar aquí las dos formulitas que copiamos arriba de las derivadas parciales para poder calcular cuáles son esas dichas derivadas parciales de esa función, tanto con respecto a x como con respecto
allí, ¿no? Para que vayamos practicando ahí. Ahora, como ustedes recordan, en métodos 3, cuando estuvieron estudiando la derivada, cuando solo estaban derivando funciones, ustedes se acuerdan que se mencionaba de que la definición pues a veces se complica y que pues tardaba más en llegar a la respuesta, en este caso la derivada de la función, y por ende venía algo que se llamaban los teoremas de la derivada, los teoremas algebraicos. Voy a escribir aquí, teoremas algebraicos de la derivada. ¿Quién recuerda uno de esos teoremas algebraicos? ¿O cuáles eran los teoremas de la derivada? ¿Quién me menciona? Uno o dos, menciónenme. A ver, aquí los vamos a enumerar. Un teorema de la derivada que ustedes recuerdan. Vamos a ver. De un ejemplo listo, que no me acuerdo. ¿Cómo dice? De un ejemplo, le digo, no me acuerdo cuáles son. Bueno, pero esperemos, alguien debe de recordar. Solo quiero que me mencionen el nombre de los teoremas. ¿Quién recuerda o nadie recuerda? A ver. Si no, se los dejo de tarea. ¿Recordamos, chicos? No recuerdo. Bueno, entonces, tarea. Entonces, no puedo continuar porque no recordamos los teoremas algebraicos de la derivada. Entonces, esto va a ser como tarea. Y cuando ustedes lean el texto de la clase, vamos a trabajar utilizando estos teoremas, pero orientados a las derivadas parciales, porque ya nuestras funciones ya son de dos variables, como ustedes pudieron observar aquí. Ya tengo que calcular dos derivadas parciales. A veces los ejercicios, dependiendo la verdad es que depende del ejercicio. Si el ejercicio solo les pide calcular una de las derivadas parciales, pues entonces, pues no, una. ¿No? Entonces, sí, pero si dice, así como el enunciado, calcular entonces, todo va a depender de qué o cuál derivada parcial es la que nos está pidiendo. Sí, David, te escuchamos. Pero los teoremas, por ejemplo, la forma de realizar las derivadas, en este caso, por ejemplo, que se multiplica el entero por el exponente, si así era, y se le resta uno, creo que así era. Sí, correcto, así es. Pero ya tenemos esa tareita y ¿verdad? Ya no se salvan de eso. Entonces, hay que leer esa parte de la derivada. Sí, es necesario. Y creo que ya les mencioné esto, creo que cuando estábamos en el anexo 2 se los mencioné, que esta clase repasa todo. Desde el primer día que usted asistió a su clase de método 1 hasta el día de hoy, ¿verdad? Que han sido periodos muy emocionantes. Entonces, miren, aquí vamos a necesitar otra vez esos teoremas algebraicos. Entonces, yo por eso les pido que los anoten en su libro de texto, porque mañana voy a venir a aplicar esos teoremas. ¿Y cuándo los voy a usar? Digamos que como una conclusión general, los teoremas
donde la definimos. Nosotros utilizamos los teoremas algebraicos de la derivada, igual como en métodos 3. Tienes una función muy complicada, tienes que estar un buen rato sentado calculando la derivada. Un teorema de estos te puede ayudar fácilmente a encontrar más rápido la derivada de esa función. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí, con estas funciones de dos variables. Entonces, por favor, lean esta parte de los teoremas algebraicos de la derivada. Perdón. O si todavía tiene su libro de cuaderno de métodos 3, pues mejor, ¿verdad? Si no, váyanse al capítulo de derivadas del libro de texto. Y mañana, como les mencioné hace un momento, haremos ejercicios donde vamos a utilizar todos estos teoremas nuevamente, pero ya con una función de dos variables. Vamos a hacer una... Les acabo de dejar utilizando la definición. Inclusive, después de que lean lo de la tarea, pueden ustedes derivarlo por teorema, porque esta función que voy a señalar aquí también se puede derivar por teorema, por teorema. Pero la tarea es dejar que ustedes lo resuelvan por definición. Ok, y lean parte de los teoremas. Sí, te escuchamos. Esta es parte de la cuarta unidad, ¿verdad? Sí, esta es parte de la cuarta unidad, correcto. Ok. Ya hoy comenzamos la unidad 4 de nuestro curso de métodos 4. Ya estamos ya casi finalizando, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si hay Lick, preguntas. una consulta le quería realizar, Lick. Te escuchamos. Lick, le quería realizar una consulta. Es que tenía una duda el compañero Joan, que dice que si le puede dar un medio repaso sobre, porque se confunde dónde salieron tantas X. De la función. La función es la que tiene las X y la Y. Todo va a depender de la función, cómo esté diseñada la función. Lo que no va a cambiar es la fórmula. La fórmula sigue siendo la misma. Lo que va a cambiar es la función. Ahora, ustedes tienen que estar concentrados. ¿Cuál es la derivada parcial que se necesita calcular? Si es con respecto a X, entonces el incremento es para X. Si es con respecto a Y, el incremento es para Y. Y la otra variable quedará fija. Por eso quiero que intenten ese ejercicio. Se los dejé ahí para que lo practiquen, ¿verdad? Pueden seguir el mismo camino que yo hice. Más bien, yo les recomiendo que sigan ese camino ahorita que están empezando a practicar el tema. Ya después, conforme ustedes vayan pues agarrando confianza con el tema, ya pueden ir saltándose algunos pasitos. Eso es normal. Lo importante aquí es que usted se sienta cómodo con la fórmula, que dominen la fórmula. Eso es el objetivo de la sesión de hoy. Ya mañana vamos con los teoremas algebraicos. Ok, no sé si hay otra pregunta. Dale. Perfecto. Bueno, entonces muchachos, gracias por la asistencia de hoy. Los escucho mañana y no se les olviden los teoremas algebraicos para mañana, ¿verdad? Tenerlos ahí anotados en su cuaderno. Mañana hacemos ejercicios utilizando dichos teoremas. Entonces, si no hay dudas, cuídense mucho, tengan una feliz noche y los escucho el día de mañana, ¿no? Que la pasen bien. Saludos cordiales a todos. Gracias.